hay que, hay que establecer, ¿no verdad?, que el impuesto más injusto que tiene una población es justamente la inflación. Y no es impuesto establecido por ley, ni mucho menos, no, pero es un impuesto real el que recibe a la población cuando el estado inflacionario pues se come eso lo que son sus recursos, ¿no?, su poder adquisitivo. La inflación es un elemento que no es impuesto, ¿no? Técnicamente no es impuesto, es el resultado de la situación económica en un momento determinado de un país cualquiera. En el caso nuestro, todo está relacionado, entre otras cosas, con el asunto pandémico, de la pandemia. Esto ha estado relacionado con todo lo que es el encarecimiento de commodities y fundamentalmente el petróleo. Eso es real, eso está ahí. Y eso ha influido para que hoy el pueblo dominicano vea encarecer muchos productos de la canasta básica familiar. Eso es una realidad. Eso no podemos soslayar lo que es esta situación, porque sería pecar de ignorante, de ignorancia, sería pecar de iluso, ¿no verdad? Uno tratar de soslayar este tipo de situación que ha estado viviendo la República Dominicana y el mundo en sentido general, con esto de que la inflación pues ha venido a los diferentes pueblos. Ahora bien, miren ustedes, un gobierno que toma su ejecutoria como gobierno en un momento en que ya venía en el país, venía el asunto de la pandemia creciendo, ¿no?, como venía creciendo la pandemia, debió claramente establecer objetivos, trazar estrategias, ejes concretos, coordenadas específicas a los fines de cómo parar lo que podían ser estos elementos que hoy está sufriendo el pueblo dominicano con esta carestía que está viviendo el pueblo como tal. La carestía en la canasta básica familiar de cada dominicano, que anda rondando los 40,000 pesos, según las informaciones del Banco Central, 40,000 pesos. Y un salario promedio establecido por la Tesorería de la Nación, que ronda los 28,000, es decir, una diferencia, ¿no?, de prácticamente 13,000 pesos en cuanto a lo que es la canasta básica familiar y lo que recibe el ciudadano promedio, que ustedes pueden estar seguros que esa es la media con respecto a lo que son los ingresos que tienen sectores muy enriquecidos del país, y que cuando usted lo suma, lo de los enriquecidos con lo de los pobres, entonces usted hace un promedio y te da ese 28,000 pesos. Pero la realidad es que el salario promedio base del quintil más empobrecido de la nación dominicana ronda los 13,000 pesos. Ese es verdaderamente el salario mínimo del pueblo dominicano. 13,000 pesos. Entonces, con 13,000 pesos, usted ve que quien está llevando la agonía de toda esta situación es el pueblo llano, ese pueblo sencillo, con una clase media ya que se ha reducido a la pobreza. Es decir, media significa que tiene unos ingresos, pero se ha venido reduciendo de manera tal que ya está rondando lo que es el borde de la pobreza y cayendo verdaderamente en situaciones que son de empobrecimiento total. Clase media, clase media estoy hablando. Imagínense usted entonces ese sector de la pobreza, de los pobres, ¿no?, que estamos hablando de que un salario promedio apenas un 13,000 pesos. Ahora, ¿por qué yo hago esta introducción así rápidamente? Porque el gobierno dominicano, con sus funcionarios, ¿no?, y en este caso ha estado a la cabeza Lisandro Macarrulla, que mejor que no hable, que no debiera hablar Lisandro Macarrulla en defensa de lo que debe ser la situación del pueblo dominicano y el por qué el gobierno ha tenido que bregar con esta situación en la que está metido hasta el topete. ¿Por qué Lisandro Macarrulla no debiera estar hablando? Porque Lisandro Macarrulla es de esta clase alta, ¿no?, ¿verdad?, que nunca ha bajado al pueblo y no sabe cómo el pueblo vive y cómo piensa. Ese es Lisandro Macarrulla. Un Lisandro Macarrulla que quiere
a tratar al pueblo dominicano como si fuéramos vacas o como si fuéramos burros, que no, en el entendido de que no comprenderían lo que él pudiese estar argumentando para la defensa de su gestión, de la gestión gubernamental. Sencillamente, yerra, ¿no verdad?, en todo lo que vale decir errar, cuando él quiere comparar a la República Dominicana, y ahí está el listado de lo que él dio a conocer acerca de con quién comparar a la República Dominicana y por qué los precios del combustible, de los combustibles, está al nivel que está. Y pone como referencia a países desarrollados y no desarrollados, pero que definitivamente no cae dentro de lo que es esa franja, ¿no?, de comparación. Sencillamente no pudo haber utilizado como referente a estos países. Poner, por ejemplo, a Hong Kong, que fue su primer, del listado que hizo, puso a Hong Kong, Noruega, Israel, Italia, Alemania, Francia, España, Japón, India, Jamaica, Canadá, y claro está la República Dominicana, para decir que todos estos países tienen la gasolina por encima de $6. Para decir, miren cómo están estos países y cómo estamos nosotros con 4 pesos a $4.91 la gasolina. Hong Kong, dice él, está a $10 el barril. Noruega a $8. El galón. Perdón, gracias, Rubén. El galón de gasolina, de combustible. Israel a $8 el galón. El galón de gasolina. Alemania 7.20, Francia 7.44, España 6.55, Japón 5.40 la gasolina regular, ¿no? La gasolina, el combustible. India $5 con 20 centavos, Jamaica $5 con 9 centavos, Canadá $5. Dice, todos estos países tienen el petróleo, los combustibles más altos que la República Dominicana, que está en 4.91, pero los ingresos. $4 con 91 la gasolina. Pero los ingresos de esos países. No, entonces cuando Lisandro hace este tipo de comparación, sencillamente uno lo que tiene que reírse, pero hay que explicárselo a ustedes. Hay que decirle que sencillamente yerra en su análisis Lisandro Macarrulla, y lo que le hace es un daño al gobierno, que inmediatamente tuvo que intervenir el presidente de la República para tratar de enmendar, ¿no verdad?, lo que son los yerros que permanentemente está cometiendo este gobierno con estos funcionarios. ¿Por qué es un error comparar estos países? Porque todos estos son países con un alto índice de desarrollo económico. Por ejemplo, miren, para que ustedes tengan una idea, Hong Kong. ¿Cuál es el salario mínimo, el mínimo de Hong Kong con respecto a nosotros los dominicanos? Son 125,000 pesos dominicanos. Eso ganaría el salario mínimo, una persona de Hong Kong. Noruega, ¿sabe cuánto es el salario mínimo de Noruega? 200,000. ¿Y cuánto es el de nosotros? 13,000, que es lo que en realidad percibe el pueblo dominicano. No los 28,000 que dice el Banco Central, porque eso es un promedio entre lo que reciben grandes cantidades de ingresos y se lo suman a los de abajo, y ese de ese promedio. Pero no es verdad. ¿Quién gana 28,000 pesos aquí de esa clase baja? De los pobres. ¿Quién lo gana? Como asalariado. ¿Quién lo gana? Italia, ¿sabe cuál es el salario mínimo de Italia? 94,000 pesos dominicanos. Eso ganaría ya el que menos gana. Alemania, 90,000. Francia, 100,000. España, 68,000. Japón, 83,000 pesos dominicanos gana el que menos gana en Japón. India, gana menos, pero Jamaica, 34,000. Canadá, 105,000. Ese es el salario mínimo de ellos. Y nosotros, 13,000. Entonces tú puedes comparar. Lisandro Macarrulla, usted puede comparar contra estos países, para decir que la gasolina ya lo tiene más cara. ¿Y cuánto gana una persona de eso? Aparte de que son países que la persona gana ese dinero, pero tienen prácticamente todo resuelto, problemas de salud resueltos, problemas de... O sea, una serie de seguridad social que tienen esas personas, que ustedes ven que prácticamente eso que ganan le queda
para venir a vacacionar aquí a estos países, esos blanquitos de Cana, de Inglaterra y demás. Entonces no vale la comparación. No vale la comparación. Y Luis Abinader, por tratar de meterle la mano, ¿no, verdad?, a su funcionario de luz que él tiene, porque es el secretario de la presidencia, dice que nosotros no tenemos Petrocaribe. ¿Y en qué influye o influyó Petrocaribe para determinar los precios de los combustibles? Cuando eso se estableció por una fórmula donde Petrocaribe no incidió en nada para que el precio de la gasolina subiera o bajara. Tan sencillo como eso, Luis Abinader. Usted parece ser que no, el asunto de Petrocaribe fue un acuerdo de Chávez con estos países para ganar popularidad y tener soporte en el área, ¿no, verdad? Y le dijo, miren, cojan petróleo fiado y no se preocupen por eso. Pero la gasolina aquí subía cuando subía el galón el barril de petróleo. ¿Subía o no subía? Aún con Petrocaribe. Subía. Petróleo de Texas. Sí, y en base a eso se establecían los precios. Es decir, que Petrocaribe fue un recurso, un colchón que Chávez le puso en sus manos a estos presidentes de toda esta área para que lograra ese apoyo político que consiguió. Es verdad, hay que decirlo, que consiguió apoyo político. Pero llevó a Venezuela a la situación en que está. Bueno, lo dejo ahí porque mi comentario se me han estado... Se está extendiendo. Se está extendiendo. Vamos a dejarlo ahí y seguimos. Está bien, después de 2 horas, ¿verdad? De comentario. ¿De cuánto? 8 minutos. Cójase 5 de los míos. 5 más. Miren. Después de 2 horas, tú ves. Después de 2 horas. Usted está brillante hoy. Sí, pero es los 5 minutos tuyos. Él lo va a coger ahorita, en el otro turno. En el otro turno. ¿Sabe qué? Que yo le di, José, le di aquí el asunto del salario mínimo de esos países que mencionó este hombre. Iba a hablar pero y el per cápita. Iba a hablar también. Pero y el Producto Interno Bruto per cápita de estos países con respecto a de nosotros. Pero el problema, bueno. ¿Hay problema? No, es que el problema no es por donde tú lo has enfocado. El problema es el correcto, donde lo ha enfocado Macarrulla. Es los precios que hay para allá y lo que hay aquí. ¿Y con qué la porque gente... se trata, pero perdón, se trata, señores, de un asunto internacional. Y lo que ha señalado el presidente de la República es que cuando estaba el PLD tenían a Petrocaribe. Y entonces, teniendo a Petrocaribe, Chávez le decía, en vez de 100, paguen 30, 40, y los 60 déjenlo para 30 años. Y eso era de que para pagar con habichuelas, que nunca aparecieron, y de que para pagar la deuda externa, que lo que se hizo fue que se metió en más deuda el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Pero es una comparación de precios de cómo están los combustibles, de cómo están los carburantes a nivel internacional. No es un problema local, es un problema internacional, que ustedes quieren traerlo por los moños y decir, ¡oh! Está acabando el mundo con el precio de los combustibles. No, pero por Dios. ¿Qué quiere decir cuando usted dice ustedes? Bueno, comentarista como usted. No me meta bien saco. Comentarista como usted, que es un comentarista comunista de izquierda, que todo se lo encuentra mal. Todo lo que... si el gobierno dice sí, usted dice no. Si el gobierno dice no, usted dice sí. Pero o sea, ese es el discurso de Manuel. O sea, llevar la contra de lo que hace el gobierno. Pero que no es porque eso crea simpatía, ¿tú ves? ¿Con quién? Eso crea ¿Con simpatía. No. Pues yo quiero estar simpático con el pueblo, no con ustedes. Con una parte del pueblo, 2 o 3 gente que pueden decir. Tírate a la calle y di, pero es verdad. Con un megáfono, tú y yo. Y yo voy a hacer mi discurso y tú vas a hacer el tuyo. A ver cómo, pero es que te van a el tema de los combustibles siempre ha sido un tema internacional. Nunca ha sido un tema nacional. Pero la subida del petróleo de Texas, que es José, el referente que se toma. Pero es el poder adquisitivo que la gente tiene en esos países donde el combustible está más alto comparado con lo que dice mira, José, óyeme. De estos países que mencionó el Lisandro Macarrulla, hay como 20 o 30 países por encima de nosotros que tienen la gasolina más barata. ¿Y entonces? Pero es que incluyendo a Puerto Rico, que está ahí mismo al lado de nosotros. Pero mire, es más sencillo. Cójalo con Hong Kong, Italia, con los países, Francia, con los países que Macarrulla tomó como referencia. Es verdad, nosotros tenemos la gasolina más barata que ellos, es verdad. Ahora, sí, es verdad. Ahora, no tienen el dinero esa gente para comprar esos combustibles. Porque en un país como Hong Kong, que el sueldo mínimo es 200 mil pesos, en un país
que el sueldo mínimo es 200,000 pesos y aquí 13,900 pesos, ¿qué poder adquisitivo usted tiene? Pero hermano Carlos, digo, don José, ¿es José o Carlos? No es así, no es así. ¿Es José o Carlos? Es así, es un problema de que de acuerdo dinero, a cómo está, no. Óyeme, es la fijación del precio que lo determina el mercado internacional. Es que siempre lo ha determinado el mercado. Bueno, pero que en los gobiernos del PLD pudo, por ejemplo, cuando estaba a 200, a 300, el PLD pudo ponerlo a 50 y a 100. Porque Petrocaribe lo protegía y porque Chávez decía paguen lo que usted quisiera. No, es verdad, es que entonces no fuimos... el PLD pudo ponerlo cuando vendía la gasolina casi a 300 pesos. Es que no lo fue, pudo poner a 50 pesos y no lo hacía. Es que no fue el pueblo dominicano que dijo que iba a revisar la ley de hidrocarburos desde que llega a ser gobierno. Pero óigame, usted no la... fue el presidente el PLD no la revisó en 20 años. El PLD no la revisó en 20 años. Pero el pueblo... el PLD no tiene moral para pedir aquí nada. Pero es el pueblo que lo está pidiendo. Es el pueblo que está que está comprando los combustibles a casi 300 pesos. Sí, porque aquí se produce combustible. Pero tú no ves todos los pozos que nosotros tenemos aquí. Explícame entonces Mira todos los pozos que tenemos aquí. Oye, Puerto Rico no tiene que subsidiar. ¿A quién? Puerto Rico no tiene que subsidiar. No tiene que subsidiar. Y la gasolina... Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿A cómo te he puesto a $3? $3.50. No, eso no es verdad, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y yo tengo el dato, eso no es verdad. Lo vamos a buscar, eso no es verdad. Eso no es verdad, hombre, eso no es verdad. Usted no puede traer aquí. Lo dice Nelson Abreu. Usted no puede decir, lo dice. Sí, lo dice Nelson Abreu. Y como Nelson lo dice, ya hay que aceptarlo. Lo dice Nelson Abreu. Por eso, óyeme, eso no es así. Eso no es así. Por ese tipo de actitud, no va el PRM más adelante del 2024. Se van. Porque se quieren Velo ahí, tú ves. Velo ahí el objetivo. No van porque van contra Bueno, pero oye, este pueblo... Yo te oí a ti hablando mucho cuando estaba el PLD. Manuel, este pueblo está contento con el PRM. Este pueblo está contento con lo que se está haciendo aquí, con lo que está haciendo este gobierno. Está transformando, está cambiando este país. Y el PRM va a durar 50 años en el poder. Métete esa vaina en la cabeza. Pregúntale a la gente que está comprando ahora menos, lo que compraba con lo que está ganando algo más hace un tiempecito, ahora está tratando de sortear cómo puede tratar de llevar una vida con cierta calidad. Lo que compraba antes hoy no lo puede comprar. Esas mismas cosas que compraba antes con cierta calidad hoy tiene que reducir la calidad de lo que compra porque el peso no le da para nada. Ahora yo no me explico por qué el gobierno, antes de achacar el que no tenemos el contrato con la empresa de Venezuela buscando aristas, no le quita a empresarios, a empresas del país que por un acuerdo que no se sabe si eso se lleva a cabalidad, si se cumple, el que a empresas dan facilidades de empleo a la gente y a cambio el gobierno da exoneraciones, incluso galones, miles de galones de gasoil, de gasolina que se junta escondida con un grupo de ricos dueños del transporte de pasajeros para tratar de compensarlo. Sin embargo, nosotros, los que nos montamos en un concho destartalado, seguimos pagando el precio carísimo, para tú tener derecho a montarte y transportarte e ir dignamente a tu trabajo. Hay muchas aristas en esto. Los impuestos, de que se paga la deuda externa, pero seguimos cogiendo prestado. Miguelito, hablaste ya por el resto de la tarde. Seguimos cogiendo prestado. Oye, y la otra parte de que un dinero destinado para la renovación de chatarras, de los vehículos chatarras para sustituirlo por otro con lo que se obtiene a través de los impuestos a los combustibles. Es una barbaridad. Mira, ese no es el tema que yo tengo, porque a mí me toca. No, porque tú no has pasado al tema todavía, Miguel. Tú no me has presentado. No, estamos en el debate del comentario de Pero, Rubén, yo he visto que tú ha querido como 5 o 6 veces meterte y tú no te metes, métete, que no te dejan hablar. Oye, no te dejan hablar, métete. Tú hace rato que quieres hablar y cuando viene se mete Manuel, se mete Carlos, digo, José, se mete José. No, el problema de la atención, Grupo MNA, que está faltando el respeto grave. El problema que no hay respeto de director nosotros ya. El problema de la inflación es un problema que está azotando a todo el mundo. O sea, Estados Unidos hoy día están la gente gritando. O sea, $80, una compra de $80 la llevan en una mano. La situación está muy difícil. Estados Unidos tiene una gran reserva
debieran abrir esa reserva de petróleo para hacerle presión a la OPEP. Pero aún abriendo la reserva hay problemas, porque el problema de allá es escasez de alimentos, Sí. como consecuencia de la guerra comercial de Estados Unidos y China con los contenedores y todo eso, y eso ha traído un gran problema. Usted sabe que Venezuela tiene problemas también. Venezuela estaba importando de Irán. Oye, petróleo, porque petróleo, oye, Venezuela tiene la franja más grande de petróleo en toda esta parte, con miles en el y miles, mundo, en el mundo. Sí, miles y miles de galones que pueden ser refinados. Lo que pasa es que el petróleo de Venezuela tiene ciertas complejidades desde el punto de vista químico y da mucha dificultad refinarlo, pero tienen, una de las franjas más grandes, exacto, de petróleo. Incluso allí hay, escúchame, 1.500 bombas de expendio y hay que hacer fila. Hace unos días se hacía fila para comprar gasolina. Porque cuando todo el mundo estaba pensando en el combustible, Chávez estaba planteando que aquí en el país pusieran una refinería en vez de ponerla a él. Y en vez de estar ayudando a los países, en vez de desarrollarse él. Que compró acciones de la refinería nuestra. Exacto. Ese es el asunto. Bueno, pero ya ese tema. Mire, No, espérese. Vamos a seguir con eso. No, espérese que... Señores, ¿cómo justifican, señores? ¿Cómo justifican la gente del gobierno? Ahora son los problemas internacionales. Antes no eran problemas internacionales, eran del gobierno. Ahora son problemas internacionales. El tema es que en esos países se han generado las condiciones de programas sociales para que esa persona puedan comprar el combustible, puedan comprar los alimentos, pero también hay un mayor poder adquisitivo de esa persona que no lo hay en la República Dominicana en estos precisos momentos. Y no lo puede haber porque este es un país tercermundista, capitalista, dependiente, con una economía dependiente, o sea, toda esa cosa. Y antes no era así. Subdesarrollado, atrasado, como consecuencia de 20 años de atraso que lo sometió el Partido de la Liberación Dominicana. Todo ese dinero, lo que pasa es que las riquezas nacionales, este país debiera ser tan desarrollado como tal vez como Francia o cualquier otro país, pero el PLD se encargó de robarse todos los recursos públicos y saqueó todo el erario público. Con las riquezas que los PLDistas se han robado en este país, si lo juntaran todo, diera para pagar la deuda externa y diera para tener cada quien un salario digno y todas esas cosas. Vaya a la bomba que está en la esquina y vaya y dígaselo a que eche 2,000 pesos combustible eso. Bueno. O vaya al supermercado y dígale eso al que está haciendo la compra o en el colmado. Vamos a seguir entonces. Vamos a escuchar ahora al locutor Miguel Torres con sus comentarios. Cero Miguelito, ¿eh? Oye una cosa, yo quiero compartir con ustedes, amigos televidentes y los que nos están escuchando por Super 103 Radio FM y en Telecontacto, pues es una imagen que llega a toda la región muy, muy favorable, con una imagen con alta resolución. Fíjense, la situación de Haití es muy preocupante. Muy preocupante. Incluso desde sus inicios en la liberación como el primer pueblo negro libre de América Latina, del Caribe, a partir de 1804, Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, hubo ¿verdad? Ciertas fricciones y ciertos desacuerdos, pero parece que eso está ahí en la psiquis, eso ha quedado en la mente, en la parte, exacto, en la parte interna más profunda del pueblo haitiano. Pues resulta que, fíjense esto, miren, oigan esta información, el primer ministro de Haití, Ariel Henry se le vincula tras bastidores, ¿verdad?